Y por último, el tercer consejo, y yo creo que es el más importante, es que Hello language learners, we are back, this time in Sevilla. Arrancamos un nuevo video, esta vez en Sevilla, para abordar el tema de cómo vivir como estudiante de intercambio, cómo ir de Estados Unidos a España y pasarlo bien y tener una muy buena experiencia. Estoy aquí con mis hermanos, Carlos, aquí, y Pablo, ahí. Y viví con esta familia la última vez que estaba en España como estudiante de intercambio y me lo pasé genial y estamos aquí para contaros un poquito de qué hay que hacer para tener una buena experiencia como estudiante de intercambio. Así que nada, vamos a por ello. Y ahora un poquito de introducción a la familia, pues os dejo introduciros y la familia. Bueno, yo soy Carlos, soy uno de los hermanos mayores de la familia. Y bueno, nuestra familia somos 5, el papá, mamá, Pablo, yo y una hermana pequeña, Candela. Y bueno, pues Pablo, preséntate. Yo soy Pablo, soy gemelo de Carlos. Y bueno, tengo 21 años y estamos aquí. Oye. Y la pregunta, bueno, nosotros llevamos con 6 años, 6 años, sí. con estudiantes de otros países que vienen a intercambio de España. Habremos tenido unos 18 estudiantes, más o menos, que han venido para acá. La experiencia es buenísima, tanto para nosotros tenerlos en casa, como espero que para ellos tenerlos también estén aquí. Y buscamos siempre que se lo pasen bien, que se diviertan, que conozcan un poco nuestra cultura, que podamos también nosotros conocer un poquito de su cultura y sobre todo que se sientan como en su casa y que no tengan miedo por conocer y aprender. Y puedo asegurar que ha sido una de las experiencias más increíbles y las que más he disfrutado de toda mi vida. Sí, y porque al final es como un hermano más, siempre amplías un poquito más tu familia y siempre te lo pasas súper bien y es una familia muy por grande. todo el mundo. Correcto. Hey. Cambio de escenario. ¡Vamos! Es que había Al mucho fin. ruido. Había mucha música al fondo. Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntas acerca de la vida familiar y cada uno nos van a dar unas opciones, uno que creen que es más correcta para la situación y otra podéis adivinar lo que creéis correcta y luego nos van a contar un poco sus opiniones. Pues nada, empezamos. Y la primera pregunta: ¿cuál es el aspecto cultural que ha dado más dificultad a los estudiantes de intercambio a adaptarse cuando vienen de Estados Unidos a España a vivir con familias aquí? Primero, Carlos. Desde mi punto de vista, creo que las dos opciones que os voy a dar es 1. La fiesta. 2. El horario, la hora de comer. Cuando comemos aquí en España es algo muy complicado. Y a Pablo. Mis dos opciones son la primera, el idioma, y la segunda, la fiesta. Bueno, entre esas cuatro, pues entre los de Pablo, yo diría el idioma, porque sé que se disfruta bastante en Sevilla. Y entre las tuyas, Carlos, yo diría más la hora de comer, porque sé que es muy diferente, pues tenía que acostumbrarme mucho. Pero a ver qué pensáis vosotros. ¿Qué piensas tú, chaval? Desde mi punto de vista, el aspecto cultural más complicado de las dos opciones es el horario, la hora de comer. ¿Por qué? Porque en España, y concretamente aquí en Sevilla, comemos en las horas. El desayuno por la mañana sobre las 8 o las 9 de la mañana. El almuerzo es sobre las 2, 3 de la tarde. Y después la cena es sobre las 10 más o menos. Entonces, comparado con el resto del mundo, nuestra hora de comer es muy complicada. Y por eso creo que cuando vienen los chicos de intercambio, una de las barreras más complicadas que tienen para acostumbrarse es el horario y la hora de comer.
¿Y tú, Pablo, qué opinas? Pues yo, entre mis dos opciones, creo que la que más les cuesta sin duda es el idioma. Es el idioma ya no solamente porque el cambio de que tienes que pensar en un nuevo idioma, adaptarte a hablar en ese idioma, que eso es mucho más distinto, es que aquí en Andalucía y en Sevilla hablamos con nuestro acento, que es muy complicado de entender, tienes que adaptarte, entender nuestras expresiones y sobre todo que hablamos muy rápido, porque yo si quiero puedo hablar muy rápido y tú no me vas a entender, pero puedo hablar más lento, entonces eso cuesta mucho, sobre todo para alguien que está aprendiendo a adaptarse. La segunda pregunta es, ¿cuál es el hábito o los hábitos que habéis apreciado más en los estudiantes que han venido aquí a vivir en su casa? Bueno, yo creo que uno de los hábitos que he visto en muchos chicos que han venido de intercambio y que más he apreciado es que son muy responsables y son muy trabajadores. El mejor ejemplo de todos es Jerry, sin duda. Jerry es el mejor Que siempre estaba ejemplo trabajando de siempre. todos. Son chicos que te impactan mucho porque te transmiten todo el esfuerzo que hay que tener. Son personas que se implican mucho con el idioma, intentan estudiar y trabajar siempre en el idioma. Y son personas que siempre son muy responsables y trabajadoras. Y yo es un hábito que me ha encantado mucho y que sobre todo he aprendido de Jerry. De Jerry, desde luego. ¿Y tú, Pablo? Yo, un hábito que me gusta mucho es que son abiertos, que sean abiertos, que no tengan problema de conocer la cultura, el idioma, la comida, que sin miedo a equivocarse, sin miedo a conocer un poco más de ti, de tus expresiones, siempre como intentando parecer uno más, siempre súper abierto. Yo lo recomiendo muchísimo y es uno de los hábitos que a mí más me han gustado. Vamos. Otra pregunta es, ¿qué se suele hacer en casa durante el tiempo libre? Normalmente, ¿qué hacen las familias? ¿Qué hace la familia Paloma en el tiempo libre? Vamos. Sí. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que más me gusta hacer en tiempo libre con los chicos intercambio y en familia siempre es, uno, ver pelis de Netflix y series de Netflix. Es una afición que me encanta, con Jerry la hemos hecho mucho y también con otros chicos que también han venido a intercambio. Nos encanta coger una serie de Netflix, por ejemplo La Casa de Papel es una de las series de Netflix que nos ha encantado ver. Y otra de las cosas que más me gusta es jugar a juegos de cartas después de comer, cuando comemos en familia. Muchas veces nos ponemos a jugar a las cartas y es muy divertido. ¿Y tú, Pablo, qué piensas? Pues yo pienso que una de las aficiones que podemos tener con los hermanos de intercambio y también con nuestra familia en tiempo libre es pues ver partidos de fútbol. Cuando juega el Sevilla. Cuando juega el Sevilla sobre todo. También pues podemos tomar unas cervecitas, salir, tapear con algunos amigos. Siempre que estén en familia y como algo normal. Es muy divertido. Sí. ¿Cuál es el regalo que más les ha gustado que ha traído un estudiante de intercambio a la familia? Bueno, pues yo creo que el regalo que más nos ha gustado, que además lo hacen muchos chicos, es un vídeo que resume todo el paso desde el principio hasta el final en intercambio. Fotos. Y con las fotos, es un vídeo muy emotivo y muy chulo. Y otro de los regalos que más me gusta es que siempre que se van, vuelven a visitarnos. Es el que yo iba a decir. Y que siempre hacemos llamadas por Skype o FaceTime y es muy emotivo. ¿Y tú, Pablo? También yo iba a decir también que el mejor regalo es que volváis siempre, que vuelvan como Jerry que ha vuelto esta vez. Y también una vez nos regalaron como una manta para el invierno, que era una foto nuestra con el hermano. Y también un regalo que nos han hecho que me gusta mucho es una carta como de agradecimiento y demás. Eso también me gusta mucho. Son regalos muy emotivos. Muy emotivos. Ideas. Pero siempre que volváis está muy bien. Y por último, vamos a dejar 3 consejitos generales que podéis tener en cuenta cuando queráis venir aquí en Sevilla o a ser estudiante de intercambio. Empezamos con Carlos. Vale, el primer consejo que yo doy es con el idioma. Venís a estudiar aquí, a aprender español, así que no tengáis miedo a equivocaros, preguntar todas las dudas
y sobre todo el idioma se aprende fallando y sin miedo preguntando y equivocando, y esa es la mejor manera, no tener miedo a equivocarte con el idioma. Es que siempre me equivoco en el idioma. En este vídeo me he equivocado un montón de veces, pero sigo intentando y creo que esto es lo más importante de todo. Porque poco a poco se aprende, pero siempre se va a cometer errores. Voy a seguir cometiendo errores y está bien, está bien. Solo que me puedan entender es lo más importante. No, se te entiende de sobra. Seguimos con Pablo. Para mí, mi consejo que os va a venir muy bien es que estéis abiertos, que queráis conocer todo sobre la ciudad en la que estéis, sobre la cultura, pues intentar ser un sevillano más, en este caso, y sin miedo, súper abiertos, y así os va a ir súper bien. Y por último, el tercer consejo, y yo creo que es del más importante, es que disfrutáis la experiencia. Porque al fin y al cabo estáis aquí en un país distinto que os puede dar un poco de miedo al principio, pero sin embargo sois jóvenes y os podéis venir aquí a disfrutar, estáis en una familia, sois un sevillano más, un miembro de la familia más, y lo más importante es que disfrutéis. Totalmente, y que aprovechéis la experiencia para el resto de vuestra vida. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el video y que os venga bien el consejo. Os mando energía y buena onda y hasta la próxima. ¡Vamos!